Cordial saludo nuevamente. Esta es la segunda parte. Ya les había mandado la introducción de los comienzos de la modernización en Colombia. Vamos a ver ahora en este apartado eh, algo general sobre Colombia en el siglo XIX que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, cómo se consolida ese proceso de inserción de Colombia al mercado mundial y cómo se inicia ese proceso de modernización. Básicamente hay que entender, por ejemplo, que el proceso de modernización fue muy lento y que el siglo XIX, ya en la segunda mitad en Colombia, fue bastante accidentado. Sin embargo, una serie de características. Por ejemplo, en los geográficos se dio la comisión coreográfica liderada por Agustín Codazzi. Entonces el objetivo era básicamente establecer qué recursos naturales había en el estado o en el territorio colombiano y también levantar un mapa, hacer un levantamiento cartográfico de todo el territorio y sus provincias. En lo social, mirar cómo se dan nuevos procesos de colonización antioqueña, también en los valles interandinos y todas las vertientes, con la idea de que los campesinos encontraran territorios para poder cultivar, ya que habían sido desplazados continuamente por los grandes terratenientes o simplemente por buscar tierras para cultivar. Allí en esos sectores entonces se dan sobre todo cultivos de café. Entonces aparecen departamentos como Caldas, Risaralda y Quindío. En lo económico, la economía que es netamente agraria va a ser auspiciada por el capitalismo inglés. eh, y lógicamente para insertarnos al mercado mundial comenzamos a desarrollar ese tipo de economía. Entonces vamos a estar invirtiendo capitales en eso y eso va a crear una independencia económica con Inglaterra. En esa época la potencia era Inglaterra y no Estados Unidos. Por otro lado, en lo político, vamos a tener dos tendencias político-administrativas. Por un lado, los que se inclinan por el federalismo y por el otro van a estar aquellos que piensan que Colombia debe seguir en un centralismo. Esa es una vieja lucha desde la época de la patria boba entre Camilo Torres y Antonio Nariño. Después siguió la misma tendencia con Santander y Bolívar. Y posteriormente los liberales y conservadores que se enfrentaban por el poder intentaron también cambiar la constitución y así como cambió la constitución, cambió el nombre de Colombia varias veces, igualmente la bandera. Entonces, esto es lo que a grandes rasgos estamos tratando de estudiar. Ahora bien, a mediados del siglo XIX surgen dos nuevos actores políticos y ambos de corte liberal. Por un lado tenemos a los artesanos, eh, que van a estar o van a procurar más bien proteger su producción, van a apoyar políticos liberales que busquen proteger la producción artesanal, que es distinta a esa producción industrial que venía desde Europa, que era más económica, ya que en Europa se producía con mano de obra de pronto más barata, digámoslo así, porque los obreros en la fábrica van a estar supeditados más que todos al patrón que lo pone en un sitio laboral en la fábrica y que solamente va a hacer un trabajo repetitivo y que va a ser mucho más rápido precisamente por ese avance industrial de la segunda revolución industrial. Y entonces los productos se abaratan. Cuando llegan aquí a América y sobre todo a Colombia, los artesanos no tienen cómo competir con esos productos y desde luego eh, que el tiempo en un taller artesanal y la producción propia en ese taller va a demandar además mucho más recursos, por lo tanto no podían competir con los precios con lo que venía desde afuera. Los otros actores van a ser los jóvenes liberales. Ellos apoyaban más que todo el libre cambio, es decir, poder traer y llevar productos y poder comercializarlos sin ningún problema. A los artesanos no les convenía entonces esa situación. Entonces, por ejemplo, a los artesanos van a conformar sociedades democráticas, sobre todo en Bogotá, y los jóvenes liberales van a estar
animados más que todo por ese libre comercio y las libertades individuales en general. De aquí posteriormente van a salir lo que conocemos como Gólgotas y draconianos. En este contexto entonces el Partido Liberal o los liberales asumen el poder, ascienden al poder bajo la figura de José Hilario López en 1848-49. Los artesanos lo apoyan a él con la promesa de aplicar una especie de proteccionismo sobre las manufacturas de los artesanos y proteger su producción. La realidad entonces después fue otra porque José Hilario López no cumple esa promesa, al contrario, hace unas reformas liberales que ya explicaré y que afectan grandemente a los artesanos, pues por debajo de cuerdas los jóvenes liberales lo apoyaron y entonces José Hilario López apoyó más que todo el libre cambio, es decir, la posibilidad de que se exportara algo desde acá y desde afuera se traían productos, manufacturas y eran vendidas en nuestro país. José Hilario López asume el poder entonces y comienza a hacer una serie de reformas que se van a ver plasmadas en la Constitución de 1853, en donde el nombre de lo que hoy es Colombia era República de la Nueva Granada. Ahí tenemos cómo era la bandera, rojo, azul y amarillo, y el escudo en la mitad, en la franja azul. Y las provincias que eran 36, ahí están, en el mapa que ustedes alcanzan a ver allí. 36 provincias que eran autónomas porque se puso un sistema federal en donde cada provincia tiene autonomía, se rompe con ese centralismo y se le da autonomía a las regiones y mucho más poder al líder regional. En ese sentido, entonces, miramos las reformas liberales y tengamos en cuenta esto, las reformas liberales fueron reformas en las que se aplicó un pensamiento netamente liberal, desde el liberalismo económico. Eso no fue solamente en Colombia, eso se dio en todas partes, en la América Latina, en Europa. En Colombia tiene las siguientes características. Hombre, fueron una serie de medidas que tenían dos objetivos. El primero, insertar a Colombia en el mercado mundial. Y segundo, buscar que Colombia se metiera en la vía del progreso, que Colombia progresara. Eran las ideas de la filosofía positiva en la época. Entonces esos dos objetivos llevó a que estos liberales comenzaran a hacer una serie de cambios o reformas para lograr esos dos objetivos. Por ejemplo, en lo económico, lo que se buscó fue quitar esas viejas tarifas coloniales como la alcabala, que era muy parecido al IVA actual, y el diezmo, que lo conocemos como un impuesto religioso, pero en esta época la corona española también lo cobraba por la producción, ¿no? Por lo que usted ganara, entonces daba el 10% de eso. También el monopolio del tabaco fue eliminado, solamente un solo ente, una sola persona, una sola institución podía comercializar el tabaco. Pues con el libre cambio, el libre comercio, se rompe con eso y ahora cualquier persona podía hacerlo. Y por el otro lado, pues se apoyó en gran medida el libre cambio, la libertad de comercio entre países. Eso implicaba que cualquier país que suscribieran un convenio podían llevar sus productos sin que se le cobrara aranceles o impuestos de entrada a esos productos que llegaban. En lo social se abolió la esclavitud en mayo del 51, 1851, y eso tiene también su razón económica. Ya había pasado en Estados Unidos en la guerra de secesión y no obedece realmente a algo humanitario. El trasfondo del asunto de la abolición de la esclavitud obedece más que todo a una realidad económica. Es decir, es más rentable tener a alguien que gane un sueldo trabajando que esa persona trabajando no gane ese sueldo. ¿Por qué? Porque es necesario poner a circular ese dinero. El esclavo no ganaba nada, entonces era imposible que la economía funcionara y que también era imposible que ese dinero circulara. También se eliminaron los resguardos indígenas, que eran territorios amplios en los cuales los indígenas mantenían allí, muchos de ellos ancestrales,
y resulta que se eliminaron para utilizarlos como campos de cultivo también. A la larga eso fracasó porque los terratenientes fueron tomando muchos de esos territorios y no se respetó la ancestralidad de la propiedad de los indígenas. Y por último, en lo político, como ya había dicho, se dio autonomía a las provincias, cada una manejaba los impuestos a su antojo, se estableció el sufragio directo masculino para algunos cargos públicos. Eso quiere decir que solo podían votar hombres mayores de 21 años y que tuvieran cierta prestancia económica. En ese sentido, entonces, debemos entender que las reformas liberales en Colombia se implementaron por liberales para tratar de insertar al país al mercado mundial. Recuerden lo que veíamos como efectos de la segunda revolución industrial y del imperialismo, y con la división internacional del trabajo, los países industrializados se dedicaron más que todo a exportar maquinaria y tecnología, y los países no industrializados, eso incluía Colombia, debían exportar materia prima para ayudar a esa producción, y eso es lo que nos dedicamos hasta el día de hoy. Entonces, tengamos en cuenta, estas son las reformas liberales, este es todo el contexto del inicio de la segunda mitad del siglo XIX, de lo que sucedía en Colombia. Ya nos veremos en otra ocasión, en otro video, con el Olimpo Radical, la regeneración, la guerra a los 1000 días, la separación de Panamá, que son temas también importantes para ustedes. Gracias.